muscular, cuando ya empezamos a hacer ejercicio, cuando estamos en movimiento constante. El metabolismo atribuido a las hormonas, vamos a ver que la tiroxina, como hormona perteneciente a ese grupo estimulador, ¿sí?, de los mecanismos energéticos, también cumplen un papel importante en la regulación del equilibrio de la temperatura. El metabolismo ocasionado por la epinefrina y la noradrenalina como sustancias que permiten también la regulación, ¿sí? Vamos a verlo detalladamente también. Y otras condiciones, ¿verdad?, que también nos permiten alcanzar ese equilibrio, ¿sí?, y que el organismo trate de mantener la temperatura, como ya lo dijimos al principio, la misma digestión, la absorción y el almacenamiento de los alimentos. Entonces, tenemos aquí una serie de condiciones que van a propiciar que el organismo procure o se preocupe por mantener este equilibrio, o sea, trate de mantener la temperatura central en este valor. Ahí tenemos una escala de la temperatura medida en grados Fahrenheit y grados centígrados. Nosotros normalmente o comúnmente tomamos grados centígrados para medir nuestra temperatura, pero esta es la equivalencia, ¿verdad? La equivalencia, como lo ven aquí en estas columnas, es la equivalencia de grados centígrados a grados Fahrenheit o grados Fahrenheit a grados centígrados. Entonces tenemos una temperatura oral, ¿verdad?, que normalmente está entre los 36 y 37 grados centígrados. Empieza a ascender con el trabajo físico intenso, las mismas emociones o el ejercicio. Y pues en aquellos niños que son activos también puede aumentar ese valor de la temperatura a 38, 38.5. Este es el intervalo, como lo decíamos, el intervalo de la normalidad. 98 grados Fahrenheit, 98.5 y 37 grados centígrados. Uy, se me fue. Perdón. Entonces encontramos ese intervalo de la normalidad. Y en climas fríos y en las primeras horas de la mañana, que ustedes se dan cuenta que usted se despierta y siente ese bajón en algunos grados de la temperatura, porque ustedes saben que el cuerpo, para mantener su homeostasis, digamos, en la noche cuando ya nosotros nos acostamos, ya todas esas funciones activas durante el día, como es la digestión, por ejemplo, como es la absorción, como es el movimiento del músculo, ya están en estado de reposo, es un estado basal, ¿ya? Y por tanto, no hay uso de energía, no hay gasto de energía, por tanto, se va a reducir la temperatura también. Entonces, usted se da cuenta que en las horas de la mañana usted tiene algo menos de temperatura. Eso, Carlos, la piel ayuda a eliminar el exceso de calor en medio. Sí, eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿por qué se produce o cuáles son los órganos en donde se produce la pérdida de calor? Producida por el mismo organismo. ¿Cómo se pierde calor? A través de todos esos procesos metabólicos que se dan a nivel de hígado. Recuerden que el hígado es un órgano que si no lo tuviéramos, todo lo que ingerimos pues nos haría daño. Él es el que se encarga de metabolizar la mayoría de las sustancias, de apartar todos esos desechos que son tóxicos y excretarlos también. La mayoría de los órganos lo hacen, pero el hígado en especial, pues todo eso que se ingiere, lo mismo los fármacos que tienen algún metabolismo a nivel de hígado, tienen algún metabolismo a nivel de músculo, a nivel de riñón, a nivel de los pulmones, pero el hígado es el que cumple mayormente esa función de metabolizar y que todas esas sustancias eliminadas por ese metabolismo sean excretadas, sean apartadas del organismo, no vayan a la circulación, no vayan a otros órganos. Dice
Santiago, las pérdidas insensibles de agua en la piel, vamos a mirar. La pérdida sensible de agua en la piel tiene algo que ver con la pérdida. Sí, señor, claro. Lo que pasa es que se me adelantan. Eso viene ahorita. Entonces, la velocidad con la que desaparece el calor depende de la velocidad de transporte del calor desde los órganos a la piel y la velocidad de la piel que pide calor al medio. Entonces, fíjense que ahí tenemos 3 factores para perder calor. Hay unos receptores o unos mecanismos a nivel central que propician la pérdida de calor y hay otros mecanismos que también la propician, ¿sí? Y dependen de esos mecanismos centrales que ya son en la piel, ¿sí? Como dice el compañero, que expide ese calor al medio ambiente. Ahorita vamos a ver cómo se produce esa pérdida de calor y esa retención del calor. Obviamente, pues en la piel, pues entre más posibilidades de aislar, ¿verdad? Todo lo que viene del medio externo. La grasa, por ejemplo, tiene esa función de aislante, la grasita de la piel y del tejido celular subcutáneo. Permite conservar la temperatura, o sea, es un mecanismo que permite que el calor no se vaya. Esto ya pues para los medios externos, como los medios que tienen que ver o que se relacionan con el medio ambiente, como es la piel. Y también hay que tener en cuenta que la temperatura viaja a 1/3 de lo que hacen otros tejidos, o sea, llega un poquito más lentamente, 3 veces menos de lo que llega a otros tejidos a nivel central, por ejemplo. Aquí se puede decir que el gasto cardíaco a nivel ya de la piel, de la epidermis, de la dermis, es 1/3 de gasto cardíaco a nivel central. Y la piel, vuelve la piel nuevamente como órgano radiador del calor, también es controlada por el flujo sanguíneo local. Ahora lo vamos a ver en detalle. Entonces, fíjense la importancia de la piel para la regulación del calor. Ahí tenemos las estructuras, la epidermis, las 3 capas, la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo. Y entre más distancia hay aquí, por ejemplo, el tejido graso que sirve de aislante, pues va a posibilitar que se pierda menos calor. Aquí tenemos el plexo venoso, la anastomosis arteriovenosa, los capilares, ¿verdad? Capilares en donde se da el intercambio. Y ahí vemos esa gráfica en la que el aumento de la temperatura ambiente, fíjense aquí, 32, 38, 43, 49 grados centígrados, va a vasodilatación. Y acuérdense que esa vasodilatación es sinónimo de ¿qué? De secreción, ¿cierto? Vamos a verlo ahorita más adelante por el sudor y por las pérdidas insensibles que alguien mencionó por allí, cómo se produce esa regulación del calor. Entonces, fíjense, esto es para demostrar pues que en la medida en que la temperatura ambiente se aumente, se va a producir mayor vasodilatación y todos los fenómenos que discurren en esa vasodilatación. Y si la temperatura ambiente disminuye, se va a producir un proceso de vasoconstricción a nivel de las fibras simpáticas, ¿verdad? Que van a retener ese calor corporal. Y ahí tenemos los mecanismos para decir, pues, contestarle un poco las preguntas que ya han venido haciendo. Entonces, ¿cómo se pierde calor? A través de 4 mecanismos principales. La radiación, nosotros como seres vivientes irradiamos calor. Como ustedes ven en las películas, pues los rayos infrarrojos que detectan la presencia de alguien en alguna habitación y de una vez allá va el disparo, allá va el tiro, ¿sí? Porque irradiamos calor. No sé si ustedes se han dado cuenta, no sé si habrán tenido la oportunidad de ir a alguna institución de salud. Bueno, en estos momentos no, porque no cualquiera puede ir a una clínica o a un hospital. No sé si se han dado cuenta, si alguien pues ya ha tenido la experiencia de
esos pabellones que son de varias personas, por ejemplo, un servicio de observación de urgencia que tiene aire, por ejemplo, el calor que emiten todas esas personas. No solamente el calor, sino el olor, es un olor característico. Pero bueno, ya que estamos hablando de pérdida de calor, el calor terrible que a pesar de haber aire, a las 6 de la mañana emiten todas esas personas. ¿Sí? Emitimos calor, irradiamos calor. ¿Sí? Entonces, así como otros objetos, pues, que tengan mayor temperatura que la nuestra, también nos irradian calor, o sea, viene calor desde ellos. Por ejemplo, una habitación que usted entre y que esté caliente, que esté, mejor dicho, con una temperatura alta, ese calor se le viene a usted, se le irradia hacia usted. Pero si al contrario, ¿verdad? En esa zona hace frío, ¿qué pasa? Que el calor se pierde. O sea, todas esas partículas de calor, el medio ambiente las absorbe, ¿verdad? Porque el ambiente también trata de conservar cierto equilibrio. Entonces, nada más por irradiación, estamos perdiendo el 60% del calor corporal. Nada más por irradiación. Tenemos otro mecanismo que es el de conducción. Cuando de pronto nos sentamos en una sillita, una banca fría. Nos sentamos ahí y de una vez empezamos a perder el 3% o el 15% dependiendo del área, ¿verdad? Del área donde nos sentamos o donde tengamos contacto, pues se pierde esta cantidad. Hay una pérdida por conducción aérea, ¿sí? Cuando estamos en un medio ambiente, de pronto en equilibrio, de pronto un medio ambiente más frío que el del cuerpo, como les decía, empezamos a perder calor. Todas esas partículas de calor, todas esas moléculas que están en movimiento, empezamos a perderlas nosotros porque ese medio ambiente también quiere conservar cierto equilibrio, entonces nos roba a nosotros. Nos roba a nosotros. Por convección. Entonces, esto es cuando hay viento, cuando hay aire en el medio ambiente, ese recambio constante de aire que nos rodea, ¿sí? También se nos lleva esas partículas de calor. ¿Sí? Y eso es más o menos pues en el aire ambiente, digamos, costa atlántica, más o menos representa un 5 a un 10% también de pérdida de calor. Entonces, ese aire que nos envuelve, ¿sí? Cuando salimos, ¿sí? También nos roba calor. Y por la evaporación, por ahí alguien preguntó, esto se da por el sudor, ¿sí? Desde la superficie cutánea, generalmente desaparecen 0.58 kilocalorías de calor, digamos en un ambiente de reposo nada más. ¿Sí? Cuando ya nosotros empezamos a hacer ejercicio, a tener movimiento, pues las pérdidas son mayores. Entonces, los 4 mecanismos por los cuales hay pérdida de calor, las pérdidas insensibles, ¿sí? Lo que se va por evaporación, ¿sí? Son más o menos 600 a 700 mililitros día en estado de reposo, o sea, sin hacer ningún tipo de actividad o de actividad fuerte. Doc, ¿y qué pasa cuando tenemos sensación de calor y entramos en una habitación fría? Vamos a ver esta pregunta. Aquí está preguntando Carlos Muñoz. Doc, ¿y qué pasa cuando tenemos sensación de calor y entramos en una habitación fría? Y al salir de esta tenemos la sensación de calor bastante intensa, mucho más que se tenía antes de entrar a la habitación fría. Bueno, hay unos mecanismos a nivel del hipotálamo, el núcleo anterior y las células del núcleo posterior, que son las termorreguladoras, ¿verdad? Que también, como vamos a ver ahora más adelante, y que precisamente habla de esto, Carlos, precisamente habla de esto, es esa sensación de disconfort. Nosotros tenemos 10 veces más receptores para el frío que para el calor, ¿verdad? Tenemos 10 veces más receptores para el frío que para el calor. Entonces, eso explica que la sensación de frío sea más intensa, se sienta más que la del mismo calor. Y bueno, hay cosas que son netamente subjetivas.
subjetivas, porque si tú tienes calor y vas a una habitación fría, si se cumplen estos principios de radiación, lo perderías, ¿verdad? Y como hay una pérdida, encendida ese sistema a nivel de los núcleos de los termorreceptores se activan, ¿sí? Y van a propiciar, eso lo vamos a explicar bien ahorita, y van a propiciar que se active todos esos mecanismos para producir calor, ¿sí? Pero a nivel central, desde dentro. Y es probable que por eso se sienta que cuando uno sale de una habitación fría sienta más calor cuando sale al medio ambiente. Y recuerda que si sales al medio ambiente nuevamente, ¿verdad? Sales con una sensación térmica de temperatura menos que la de ese medio ambiente donde sale. Y por esa misma irradiación de ese mismo ambiente va a entrar calor hacia tu cuerpo. Entonces, por eso uno tiene esa sensación de que tiene más calor del que tuvo antes de entrar a la habitación. Suena extraño, pero es por estos mismos mecanismos, ¿ya? Y por los mecanismos termorreguladores, ¿sí? Termorreguladores de los núcleos anteriores y paraópticos de la hipófisis y el núcleo posterior, que se contrarregulan, y ahorita vamos a ver cómo lo hacen, y que pueden producir esa sensación de más calor al salir de esa habitación. Entonces, aquí están todos esos mecanismos. Si tú estás frío y el medio ambiente está caliente, él te va a mandar calor a ti. ¿Ya? Por eso es que tú sientes más esa sensación de calor de la que tenías antes. Bueno, entonces, la función de la ropa permite que el aire cercano a la piel quede atrapado. O sea que muy poco se va a dar la convección. Por tanto, ese porcentaje se va a conservar en su gran mayoría. Ahí está, libre de corrientes de convección y evita la pérdida de calor por conducción también. O sea, no estás, te protege del ambiente frío, por ejemplo, o te protege de pronto de alguna superficie que esté con temperatura menor a la que tú tienes. Ese es el oficio o es la función de las ropas. Entonces, la sudoración, por otro lado, y aquí pues les respondo un poco a lo que me preguntó Santiago. Tenemos la zona anterior y preóptica del hipotálamo anterior, que es, por decirlo así, la zona receptora de todos esos estímulos de calor. Y la zona posterior es al contrario, pues, la que recibe todos esos estímulos de frío. Todo controlado por el sistema nervioso central autónomo, los nervios o las fibras simpáticas. También hay una regulación por parte de las glándulas sudoríparas y en ella se da la inhibición de la acetilcolina y la estimulación de sustancias como la noradrenalina y la adrenalina cuando hacemos ejercicio. Entonces, tenemos aquí anatómicamente una glándula sudorípara con su poro, su túbulo y aquí pues toda la zona en donde se produce el líquido, la secreción primaria, ¿sí? Que particularmente no tiene presencia de proteínas ni de ácidos proteicos, ¿verdad? Principalmente esto aquí lo constituye es los líquidos y los electrolitos que normalmente se encuentran en plasma, pero aquí particularmente no hay proteínas. Y hay de que haya proteínas, porque imagínense, uno secretando proteínas que no se reabsorben por aquí también. Imagínense. Entonces se pierde todo lo de la presión oncótica, la presión coloidosmótica, y mejor dicho. Entonces, no hay presencia de proteínas. Ojo, pregunta de examen. Y también, gracias a Dios, se produce una reabsorción de los electrolitos que van por todo este túbulo, que es al que al final secreta ese líquido hacia los poros, que lo que
produce un enfriamiento de la piel. Es la primera función. Enfriamiento de la piel para que se mejore la temperatura, se regule la temperatura. Entonces, cuando sentimos calor, se produce la sudoración. Ese calor se transmite por medio de la piel, a través de los nervios. Ese reflejo va, ese estímulo va a la zona preóptica y zona anterior del hipotálamo. La zona preóptica anterior del hipotálamo, que es la receptora del calor, y enseguida ella estimula todos esos mecanismos para que se disminuya ese calor. Entonces, es regulado por el sistema nervioso autónomo a través de las fibras simpáticas. Se produce acetilcolina y también por estimulación de la noradrenalina y adrenalina a través del ejercicio, porque eso cuando hacemos ejercicio empezamos a sudar, pero es por esta estimulación de estas dos hormonas. ¿Sí? Se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta el gasto cardíaco, se aumenta el gasto energético, y todo eso a nivel central va a producir un aumento de esa misma temperatura. Y por eso esta glándula sudorípara se ve en la necesidad de secretar, ¿sí? De secretar ese fluido, que lo que va a permitir es un enfriamiento de la piel. Enfriar la piel es el primer objetivo. A través de ese nervio simpático y por el mecanismo de los receptores de acetilcolina, toda esta glándula, todo este entramado que está aquí, produce esa secreción primaria. Y si nos ponemos a hacer ejercicio, también la noradrenalina y la adrenalina también estimula esa secreción primaria. Ricas en sodio, potasio, cloro, calcio, que en gran parte, sobre todo el sodio, se va a reabsorber a este nivel, a nivel del túbulo. Acuérdense, esto es semejante a lo que pasa ahí en la filtración glomerular. La reabsorción. La reabsorción. ¿Todo para qué? Para expulsar ese líquido que al final de cuentas va a tratar de enfriar el organismo. Entonces, las personas aclimatadas, ¿verdad? Las que estamos acostumbrados aquí a nuestro calorcito en Sincelejo, lo normal es que por sudoración se pierdan en 24 horas 2 a 3 litros a clima ambiente, 2 a 3 litros por hora, ¿verdad? Con una pérdida de sal normal de 3 a 5 gramos día, ¿sí? Porque hay bastante salida de líquido, ¿sí? Hay bastante, por decirlo así, deshidratación, pero no se pierde tanta sal porque se reabsorbe. El líquido sale por ahí, el líquido que no tiene proteína sale por ahí y reabsorbe sodio, potasio, cloro, calcio. A mayor vasodilatación, mayor sudoración y mayor reabsorción, es directamente proporcional. ¿Qué pasa con las personas? Por ejemplo, un cachaco que venga de Bogotá y nunca había venido de la costa. El organismo tiene que aclimatarse. ¿Sí? En ellos se produce en las primeras semanas, en las primeras 6 semanas, la aclimatación, pero esa aclimatación, la sudoración no va a ser excesiva. Jainer Muñoz, sí, yo creo que sí. Por lo menos esa aclimatación dura unas 6 semanas, la sudoración no va a ser excesiva en el momento, pero sí va a perder bastante sodio porque no se va a reabsorber, porque lo que hace que se reabsorba en los conductos, ¿verdad? En el conducto de las glándulas es la secreción, o sea, que haya bastante vasodilatación y que haya bastante... Jainer, no te acostumbras hace 2 años. Ya no te acostumbraste. Entonces, se va a perder. No ha pasado por el proceso. Se va a perder más sal.
porque no hay poca hidratación. Ya después de esas 6 semanas, pero ya Iner no lo ha logrado, se va a producir durante este tiempo la secreción de aldosterona, ¿verdad? Que como hay bastante secreción de sodio, ella va a propiciar, se va a estimular y va a hacer que en el riñón se produzca menos sodio para que no salga tanto en el organismo, para que no nos produzca una hiponatremia por sudoración. ¿Ya? Los puerritos, ¿por qué jadean? Y ahí no produce, no, como que no la produce. ¿Por qué los perritos jadean? Porque ellos no tienen muchas glándulas sudoríparas, ¿verdad? Y ese pelaje, el pelo, les hace dar más calor, ¿cierto? ¿Y cómo hacen ellos para que se produzca esta sudoración? Ellos lo que hacen es jadear. ¿Sí? Y en la nariz también, sí, señor. Bien, esa es la explicación de por qué los perritos pasan jadeando y tienen esa nariz húmeda todo el tiempo. Entonces, como habíamos hablado, tenemos unos centros termorreguladores del hipotálamo. Las personas que no tienen glándulas no tienen funcionamiento. Bueno, Luisa, ahorita miramos también para responderte la pregunta. Entonces, dentro de eso, regulación de la temperatura corporal, tenemos los centros reguladores, ¿sí? A nivel de nuestro sistema nervioso central. En el hipotálamo, el núcleo preóptico y los núcleos anteriores del hipotálamo, que tienen neuronas sensibles al calor y neuronas sensibles al frío. Entonces, esto a nivel central ya tenemos quien nos controle, ¿sí? La temperatura corporal. No se les olvide, pregunta de examen, núcleo preóptico y núcleos anteriores del hipotálamo. Entonces, ellos tienen neuronas sensibles al calor, ¿sí? El calor las estimula y este receptor lo que hace es buscar la manera de que se conserve el equilibrio. Y las neuronas sensibles al frío, que también se estimulan cuando sienten demasiado frío el organismo, también busca la manera de preservar ese equilibrio. Esto es a nivel central. Esto a nivel central. Y tenemos los receptores térmicos también, que son superficiales en la piel y profundos, ¿sí? que nos encontramos a nivel de nuestro tórax, nuestro abdomen, ¿sí? Para evitar, para mantener ese equilibrio y para evitar la hipotermia. Entonces yo les decía que tenemos 10 veces más receptores para el frío que para el calor, porque nuestro organismo como tal, para mantener el equilibrio, debe mantener la temperatura caliente, 36, 37 grados centígrados. Y tenemos a nivel central también, a nivel central, ya en el hipotálamo posterior, ojo, pregunta de examen, centro de integración de las señales termosensibles, o sea, lo que sucede a todo este nivel se integra aquí en el hipotálamo posterior para dar una respuesta. Son estos mecanismos que al final se integran en el hipotálamo posterior para que él definitivamente diga qué es lo que hay que hacer para mantener ese equilibrio. Aquí vemos, por ejemplo, en esta gráfica, ese equilibrio que debe mantenerse entre la temperatura corporal y la temperatura atmosférica, ¿cierto? Entonces, fíjense que la media está en los 37 grados centígrados, 37.5 grados centígrados. Hay que tener en cuenta, y ojo, hay que tener en cuenta que por cada 30 a 35 grados centígrados que la temperatura cambie, ¿verdad? Por cada 30 a 35 grados centígrados que la temperatura cambie, nuestro cuerpo cambia 1 grado centígrado. Es decir, que si sube 30 grados centígrados, el organismo debe subir es directamente proporcional, ¿cierto? Si baja a 30 grados centígrados, nuestro organismo baja 1 grado centígrado. Entonces hay que tener eso en cuenta. Entonces, por medio de esa vasodilatación para el control, para reducir ese calor que sentimos, ¿verdad? Para reducir la temperatura, es decir, ya saben que por
por irradiación y por mecanismos de conducción y convección podemos recibir calor de afuera, calor externo. Entonces, ese mecanismo pues consiste en la misma vasodilatación. Sabemos que el hipotálamo posterior pues es el que controla todo eso, toda la integración de esos mecanismos reguladores de calor, tanto a nivel central como a nivel periférico. Entonces, ¿qué pasa? Que se inhiben esos centros, el hipotálamo posterior, y se produce por medio de la glándula sudorípara, por la estimulación de los receptores de acetilcolina, la sudoración, para que se disminuya la producción de calor interna, se inhiba la hormona tiritona en ese centro posterior del hipotálamo, que también regula, regula el equilibrio, generalmente para cuando se presentan estos casos de hipertermia, o sea, de calor, netamente. Cuando hay aumento de la temperatura, ella se inhibe también, o sea, ella está dentro de, o sea, sus receptores están dentro de este hipotálamo posterior que se inhibe y se inhibe ella también. ¿Ah? Y también se disminuye el metabolismo, porque ustedes saben que el metabolismo también produce calor. Entonces, eso es para mantener el equilibrio. Entonces, hay una vasodilatación, hay una sudoración, ese líquido va al espacio, a la piel, al exterior, para tratar de enfriar la piel también. Hay una inhibición del hipotálamo posterior y por tanto una inhibición de la hormona tiritona. Y hay una disminución de metabolismo porque el metabolismo también produce calor. Para incrementar la temperatura, entonces sucede lo contrario. Hay una vasoconstricción, ¿sí? Por estimulación simpática se estimula el hipotálamo posterior y por ende hay una producción de hormona tiritona, ¿sí? Que produce un incremento de metabolismo de la hormona tiroxina, que ayuda en todos esos procesos metabólicos de la sangre. Entonces se produce un aumento de la temperatura para tratar de compensar, ¿sí?, el equilibrio termorregulador cuando hace frío. Entonces ahí tenemos un resumen. Tenemos aquí en la línea amarilla la pérdida de calor por evaporación. Cuando las temperaturas son altas. Entonces, hay menos pérdida de calor por evaporación cuando las temperaturas ya a nivel de ambiente son más bajas. Y se aumenta cuando la temperatura empieza a aumentar. Entonces, aquí vemos una disminución de la temperatura. Aquí trata de mantenerse o disminuirse esa producción de calor. Y cuando hay aumento de la temperatura, ¿sí?, hay aumento de la pérdida por evaporación, la cantidad de calorías por segundo que se pierde. Entonces, ¿qué tratan esos centros termorreguladores? Bueno, al final les respondo todas las preguntas, porque hay preguntas que hacen que ya uno las explique aquí. ¿Qué pasa entonces? Mantener o llegar a todos a este punto de equilibrio. Como pueden ver, aquí está el 37, aquí las pérdidas calóricas que no vayan más de 20 calorías por segundo. Ahorita las leo, Luisa, ¿viste? Con mucho gusto yo les respondo. Bueno. Ahí está pues el centro motor. Estas hormonas que se ubican a nivel del dorso medial del hipotálamo, que se activan con el frío, la tirotonina. Se activa con el frío y es inhibida por los centros preópticos anteriores, que ustedes saben que son, que tienen neuronas sensibles al calor. Cuando ella se inhibe, ¿verdad?, o cuando ese centro preóptico se inhibe, se produce tiritona
y produce todos esos mecanismos que generan calor, el aumento del metabolismo, ¿verdad? El aumento del metabolismo, principalmente. A nivel de la excitación química simpática de la producción del calor, la noradrenalina y la adrenalina incrementan el metabolismo. Fíjense la importancia de la noradrenalina y la adrenalina. En el exceso de nutrientes hay una oxidación, y esa oxidación produce un incremento de la producción del calor. Y generalmente en la grasa parda encontramos mayores receptores sinápticos para el sistema simpático. Y eso es lo que ayuda a que estos elementos, estas sustancias, produzcan una mayor oxidación de los nutrientes y por tanto una hiperproducción de calor. Por otro lado, la liberación de tiroxina aumenta la producción de calor a largo plazo. Por eso, ahora que el doctor Eric les explique la regulación a nivel de las glándulas tiroides, las hormonas tiroideas, pues vamos a ver su importancia en todos esos procesos metabólicos. Las glándulas tiroides son la pila, la batería del organismo, precisamente por esto, por la producción de energía. Ellas actúan directamente en todos esos procesos metabólicos de producción de energía. Entonces, aquí pues la disminución, la misma estimulación de la disminución de la temperatura hace que esa región anterior preóptica hipotalámica aumente la producción de tiroxina a través de este mecanismo de conversión. La TRH se convierte en tirotropina y a la vez esta se convierte en tiroxina. ¿Qué hace la tiroxina? Aumenta la tasa metabólica a largo plazo. Por eso es que los esquimales tienen hipertrofia de tiroides, porque necesitan bastante producción de calor y como están expuestos crónicamente, ¿verdad? Hablando, a largo plazo se termina produciendo más tiroxina, más T4. Eso aumenta la tasa metabólica a largo plazo y por eso hay un agrandamiento de la glándula tiroides por la hiperproducción de tiroxina. Entonces, si usted ve un esquimal, pálpele la tiroides y la encontrará más agrandada que el resto de los seres humanos. Y aquí, pues para resumir, los mecanismos de termorregulación para el control siempre del organismo busca la forma de conservar el control de la temperatura. Y siempre va a querer preservar esa temperatura a los niveles normales, 36, 37 grados centígrados. Entonces, lo que les decía, por cada 25 o 30 grados centígrados que cambia la temperatura ambiental, la corporal cambia 1 grado centígrado. Y en eso colaboran tanto la temperatura cutánea, tanto los reguladores cutáneos como los reguladores centrales. ¿Ya? Aunque en sí, los reguladores o los receptores a nivel cutáneo son las que nos informan. ¿Ya? Son las que nos dicen, hace calor, hace frío, y son las que al final pues también modifican ese punto de ajuste. Aquí, por ejemplo, explican cuál es el punto de ajuste cuando hay pérdida de calor por evaporación, el número de calorías por segundo que se pierden. Normalmente, ¿cuánto dijimos? 20 calorías por segundo a una temperatura de 37 grados. El organismo, por medio de todos estos centros reguladores que ustedes vieron, busca la manera de equilibrarse. Sí, de equilibrar. Pérdidas insensibles, sudoración. Esas pérdidas insensibles va incluida la evaporación, o sea, todo aquello que se va por irradiación. Entonces, como hay un aumento de la temperatura también, el organismo tiene que buscar un punto de equilibrio. Entonces, ese punto de equilibrio está entre los 33 y los 39 grados centígrados. Y hay que tener en cuenta esto, pues por cada 30 grados aumenta 1 grado centígrado. Entonces, se debe mantener en este punto, en estos grados centígrados como punto de ajuste.
Y aquí pues está la temperatura de la piel, que va de los 29, 30, 31, 32 y así sucesivamente hasta los 33. Él debe mantener un punto de equilibrio siempre y él busca siempre mantenerse en este punto, en ese punto de ajuste. Esto para pues las pérdidas de calor por evaporación, ¿sí? Las calorías por segundo que se pierden en cada punto. Normalmente, ¿cuánto es? 20, ¿cierto? 20 calorías por segundo. Y acá, cuando la temperatura cutánea está por debajo de los 20 grados centígrados, ¿verdad? Bueno, oscila entre los 20 y los 90. Siempre debe también buscar un punto de ajuste, ¿sí? Que está más o menos a nivel de los 20 grados centígrados, que es donde se empieza a producir la tiritona, que es estimulada para que todos esos procesos de regulación del calor, de producción de calor, se empiecen a activar. Entonces, aquí en parte lo que preguntaba Carlos, control conductual de la temperatura corporal, sensaciones molestas. Bueno, la piel es el principal receptor, ¿verdad? Como usted decía, bueno, está en un sitio donde hay calor, se va para otro donde haya menos calor o por lo menos haya frío, sensación de frío. Entonces, es lo que nos obliga a nivel de nuestro sistema hipotalámico a buscar la manera de que esa sensación molesta sea suplida. Si usted siente calor, se va por una parte donde esté más fresco, donde haya frío. Entonces usted enseguida se traslada a otro lugar, se pega al ventilador, donde esté el ventilador. Y al contrario, ¿cierto? Donde haya frío, ¿sí? Usted se aparta también y busca el rinconcito donde no haya tanto frío. Los reflejos locales que están en la piel, esos reflejos de la temperatura cutánea, la piel es nuestro principal receptor, ¿sí? El receptor de todo lo que viene de afuera, ¿verdad? Todo estímulo que viene de afuera. El frío pues produce la vasoconstricción y todos los mecanismos que ya vimos. El calor, al contrario, produce vasodilatación y sudoración. Y ese control hipotalámico pues se da por esa señal local que tenemos a nivel de nuestra piel, ¿sí? El centro regulador a nivel central pues depende mucho de lo que se sienta a nivel periférico. Y pues la regulación corporal de la temperatura se altera con la sección medular. Si nosotros sufrimos un accidente y hay una sección de la médula, pues va a haber una alteración porque ya no se van a recibir. O sea, si nosotros dependemos, ¿verdad? Este control conductual de la temperatura, esos reflejos locales que dependen netamente de esos receptores locales de la piel, ¿cierto? Que es la que nos va a decir si siente calor, si siente frío y va a mandar la señal al hipotálamo. Si no sucede eso, si esa señal se corta, ¿verdad? No va a haber regulación. Porque netamente, ¿verdad? Uno no puede vivir sin lo otro. Si no tenemos esa sensación, si no tenemos esos receptores locales de la piel, esos receptores periféricos que no se transmiten al receptor central, que es el hipotálamo, si eso se corta aquí por una sección medular, no va a haber una regulación. Entonces se pierde eso y creo que con eso le contesto algo un poco a la pregunta de Luisa. Entonces, no va a haber esa regulación porque no hay ese feedback, no hay ese punto de comunicación de los receptores externos con los receptores centrales. Entonces, no va a haber reflejos locales y medulares, y si los hay son muy débiles, no se va a producir regulación hipotalámica y no se va a producir esa regulación de la respuesta que nosotros tenemos aquí, las respuestas conductuales, ¿cierto? Que en parte pues responde un poco también a la pregunta de Carlos.
Entonces, tiene que haber un eje, tiene que haber un equilibrio entre esos receptores cutáneos y los receptores centrales, entre esos receptores periféricos y los receptores centrales. Entonces, si se pierde ese equilibrio, se pierde toda sensación, ¿sí? Y todo reflejo que se pueda producir. Entonces, ahí tenemos los mecanismos de la fiebre como tal. Ya pues aquí podemos encontrar en esta gráfica algunos límites, ¿sí? Algunos límites, límite superior y límite inferior. Y algunos ejemplos. Aquí pues cuando tenemos un límite superior, una temperatura por encima de 44 grados, una hipertermia severa, una fiebre altísima, nos preguntamos pues cuál es el límite superior de supervivencia, si se pueden producir alteraciones hemorrágicas, si se pueden producir alteraciones a nivel de las neuronas, ¿sí? Y todas las secuelas que ello pueda tener. Entre los 40 y los 44 grados centígrados se puede producir el golpe de calor, que lo da la misma deshidratación. Recuerden, hay calor, hay vasodilatación, hay secreción aumentada de las glándulas sudoríparas. Por tanto, si esa secreción está aumentada, se pierde agua y se pierden electrolitos. ¿Y qué puede haber? Una deshidratación severa, lo que puede producir un choque hipovolémico. ¿Cierto? No solamente el choque hipovolémico se puede perder, se pierde el equilibrio o se sucede por las heridas, por ejemplo, por el sangrado, también puede ser por la misma deshidratación. Entonces, esa misma deshidratación te puede producir lesiones cerebrales, porque esa deshidratación te puede producir un trastorno en el equilibrio de los hidroelectrolitos, entre ellos el sodio, que en este caso es más importante, y ya ustedes saben lo que causa una hiponatremia. Pregunta de examen, ¿qué es lo que causa una hiponatremia? A ver, ¿quién sabe? Una hiponatremia severa, ¿qué causa? La moderada produce somnolencia, la leve produce somnolencia y pocos síntomas a veces. La moderada te puede producir convulsiones. ¿Y la severa qué te produce? Pero la más grave, Carlos, la hiponatremia severa. Pregunta de examen. Sí, alteración cerebrovascular, puede producir todo eso que han dicho, pero ¿cuál es la más severa? Pregunta de examen. Problemas del sistema nervioso, sí, claro, si produce convulsión en la moderada, en la severa las va a producir más. Bueno, la voy a dejar que la busquen. La muerte, sí, claro, también puede producir muerte. Bueno, antes de la muerte, pues, coma. Bueno, voy a buscar, ¿cómo es? Es una lesión cerebral. Es una lesión cerebral. Bueno, la van a buscar, ¿oyeron? Listo, entonces, todo eso, pues, si no recibe, exactamente, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Busquen, busquen. A ver. Se adelantó Ana. Bueno, yo voy mirando a ver quién me contesta ahí de primero. Bueno, entonces fíjense. El trastorno que se puede ocurrir, una deshidratación severa, ¿verdad? Un trastorno del sodio severa y pues esa pregunta salió en el examen. Se produce un trastorno que tiene que ver con lo que dijeron últimamente. A ver, averígüenlo y me dicen. Entonces, tenemos el golpe de calor que puede producir esas lesiones cerebrales importantes y por eso debe tratarse la fiebre adecuadamente, ¿oyeron? Hay una regulación eficiente de la temperatura en las enfermedades febriles en los estados de salud y durante el trabajo, más o menos lo tolerable, temperatura en 38, 39 grados, ¿sí? Es el límite, que se puede producir por un cuadro febril
secundario a un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso o al ejercicio intenso. Aquí tenemos el intervalo de normalidad entre 36 y 38, ¿verdad? Entre 36 y 38 está 37 como promedio. Aquí por debajo de eso se puede presentar por debajo de los 36 grados centígrados, o sea, 35, 34, 30. Se puede producir una alteración en la regulación térmica. Todos esos mecanismos que ya vimos, pues, se pueden alterar, ¿cierto? Produciendo más hipotermia. Y cuando ya hay pérdida de esa regulación de la temperatura, por ejemplo, una persona sometida a estados de hipotermia, de frío intenso, de congelamiento, ahí pues cuando hay una pérdida de esa regulación, pues ahí miramos si hay, cuál puede ser el límite inferior de la supervivencia, si esos centros termorreguladores se dañaron definitivamente, pues el paciente definitivamente se va a morir de una hiponatremia. Entonces, el objetivo de la fiebre, fisiológicamente, ¿verdad? El objetivo de la fiebre es responder a esos procesos infecciosos e inflamatorios con el aumento de la temperatura. ¡Ah! Sí, señor. Gustavo Ibarra, punto para ti. Ya te anoto. Eso. Mielonitis pontina. Pregunta del examen. Bueno, el examen de ayer. Bueno, entonces, ¿qué va a propiciar la fiebre? Sí, puede producir Parkinson, pero en un estado agudo, esa hiponatremia te va a producir la mielonitis que habló Ibarra. Entonces tenemos aquí los agentes pirógenos. ¿Cuáles son esos agentes pirógenos? Bueno, entró el coronavirus, la persona tosió, entró el coronavirus, tosió en una habitación y se fue, y allí estaba el coronavirus que puede durar 6 horas ahí en la habitación, y entra otra persona sana, sin tapabocas. De una aspiró el coronavirus, se fue para el sistema respiratorio a nivel de tejido respiratorio y empieza, por medio de su receptor, la célula respiratoria empieza a receptar ese coronavirus. El coronavirus se mete, entra a esa célula respiratoria y empieza a producir viriones, engañando al retículo endoplasmático y haciendo que éste reproduzca su ARN. Listo, entonces ya tenemos un agente viral allí, lo recibió un huésped y se produce todos esos mecanismos citoquímicos, ¿verdad? En donde hay producción de interleuquinas 1 y 2 a nivel de la sangre. Ya el organismo se dio cuenta que hay alguien allí, entró el coronavirus y esa interleuquina 1 y 2 va a avisarle allá a los receptores centrales de que hay un agente que está produciendo toxinas, ¿verdad? Un agente viral, en este caso, y va a generar la producción, a estimular la producción de esos pirógenos, que entre esos está la interleuquina 1 y interleuquina 2. Va ya al centro de los núcleos hipotalámicos y se empieza a aumentar la temperatura porque se necesita movimiento para que el organismo, a través de su sistema inmunitario y a través de sus células defensoras, empiecen a moverse hacia donde está el problema, ya para poder producir anticuerpos y atacar ese virus. ¿Correcto? Entonces se empieza a producir la fiebre. Entonces hay un aumento brusco del punto de ajuste hasta un valor elevado. ¿Sí? El punto de ajuste está en 39.5, se produjo la fiebre, es aquí donde se produce la crisis y empieza a equilibrarse con la vasodilatación y la sudoración. Cuando eso sucede, pues hay un descenso brusco del punto de ajuste, es cuando se producen los escalofríos, y es cuando se produce la vasoconstricción, la piloerección, la secreción de adrenalina para tratar de mantener la temperatura. Entonces, ahí están los agentes pirógenos, hongos, bacterias, virus como el coronavirus,
las toxinas, los medicamentos. Acuérdense que las toxinas también son producidas por los hongos, por las bacterias, por los virus. Y lo que les decía, todos estos agentes, y aquí nos dimos cuenta que invadió, todos estos agentes pirógenos, endógenos se van acá a los receptores a nivel del sistema hipotalámico y empiezan a producir el aumento de la producción de calor y la disminución de la pérdida de ese mismo calor. Eso es lo que da la fiebre, el aumento de la temperatura. En golpe de calor, se llegó a un límite superior, como veníamos diciendo, en el ambiente, una sequedad de 54 grados centígrados, por ejemplo, y la humedad que también, los ambientes húmedos también absorben calor, ¿sí? La temperatura corporal se eleva por encima de los 40 grados centígrados. Entonces lo considera entre los 40, en algunos entre los 40 y los 42 y algunos entre los 40 y los 44. ¿Cuáles son los síntomas? Por la hipotensión que produce, por la deshidratación que produce, que por el shock hipovolémico que puede producir, por la hiponatremia, mareos, confusión, pérdida de conocimiento, y aquí está la pérdida de líquidos y electrolitos por el sudor. Entonces nos podemos complicar con hemorragias locales, degeneración del parénquima, daño tisular como en la mielonitis pontina, el fallo multisistémico y la muerte, como dijo Santiago. Claro, puede producir la muerte un golpe de calor, pero antes de eso, ¿qué otra alteración a nivel cerebral se produce? Era mi pregunta. Entonces el tratamiento, démosle frío, baño con agua fría, no solamente frío, sino el agua para poder hidratarlo también. Bueno, entonces aquí vemos la exposición al contrario, al frío extremo. Hay una inhibición de la regulación de esos centros productores de calor por el hipotálamo. Se produce una somnolencia, se puede producir coma y se puede producir la pérdida total de la capacidad de termorregulación hipotalámica, que está por debajo de los 29 grados centígrados. Por debajo de los 34 se produce disregulación o disminución o inhibición de la regulación del centro hipotalámico anterior, de los núcleos anteriores y núcleos preópticos, disminución de la termogenia química, en la mitad de los casos. Se puede producir somnolencia, ¿verdad? Aquí el coma. Y finalmente, si no recibe tratamiento durante un periodo de 20 a 30 minutos, el cual consiste en darle calor a ese individuo, frazadas calientes. Cuando nos llegan estos pacientes con hipotermia a la urgencia, pues se calienta, lo primero que se pone es a calentar bolsas de suero fisiológico, ¿eh? Y ponérselas encima. Uno va a central de esterilización y lleva como 20 o 30 bolsas de suero fisiológico y las calientan a una temperatura de 39, 40 grados centígrados y se las ponemos al paciente. Tratamiento mínimo, media hora. El paciente puede sufrir una fibrilación ventricular, que es un ritmo de paro que ya ustedes conocen, ¿verdad? Y aquí está el resumen de toda esta charla que le hemos dado el día de hoy, a través de los centros receptores periféricos y a través de los centros receptores a nivel de la corteza cerebral, a nivel del hipotálamo. Este es el resumen de toda la charla que dimos hoy. Vamos a mirar entonces cómo hacemos, me quedan 15 minutos para explicarlo, cómo hacemos la toma de la temperatura. Y Santiago, no me vayas a cerrar porque hay unas preguntas que me han hecho los compañeros y bueno, vamos a responderlas también. Ok, entonces vamos a explicar un poco, pues, esta charla de signos vitales la vamos a hacer, pero la vamos a hacer durante el periodo que no tengamos clases magistrales. Sí, yo cierro. Entonces, yo en ese periodo de asesorías que coloqué ahí, si no me preguntan nada, yo les voy a dar dos o tres conferencias sobre signos vitales, sobre RCP básico, que pues mi sueño era hacerlo con este grupo, hacer el curso de RCP básico, pero bueno, ustedes saben todas las cosas que no se han podido hacer por culpa del COVID. Pero bueno, por lo menos darles allí unos conceptos básicos, bueno, por decirlo así. Entonces serán como 2 o 3 conferencias
durante ese receso que ustedes están estudiando para los parciales finales. Entonces, esto es una parte. Signos vitales como la temperatura, frecuencia respiratoria, cardíaca, la presión arterial, ya que ya hemos hecho práctica, pero quiero reafirmar con estas conferencias. El control de la temperatura, ya lo dijimos, el cuerpo siempre trata de mantener el equilibrio, ¿verdad? A través de esos mecanismos, termogénesis y termólisis. Producir calor y pérdida de calor, que lo vimos bastante ahora en la charla. Entonces, la temperatura central está en los tejidos profundos, ¿verdad? Como lo vimos. Y la superficial, en la piel, el tejido celular subcutáneo y la grasa. Y depende de lo que nos pase en el entorno, ¿cierto? Ahí están los centros termorreguladores, que ya los vimos, a nivel del área preóptica y a nivel del hipotálamo posterior. Los factores que influyen, ahí está en resumen, los 4 eventos que vimos en la pérdida del calor, radiación, convección, evaporación. Los otros factores que influyen, el ejercicio, la edad. Aquí los valores de la temperatura, dependiendo del grupo etario, recién nacido 36 a 37.4, lactante, y así sucesivamente. En el adolescente 36 a 37 y en el adulto 36 a 36.5. El adulto mayor, un poquito más baja que todas, ¿no? 36 grados. ¿Qué necesitamos para tomar la temperatura? Bueno, entre otras cosas, para mí, pues el termómetro de mercurio, que yo no sé por qué entró tanto en desuso, pero bueno, todo lo reemplaza la tecnología y hay que ir avanzando, porque ya ustedes ven el termómetro digital y el termómetro ese infrarrojo, ya que usan mucho ahora en los almacenes cuando uno va a entrar o en algún sitio donde uno va a comprar algo, ahí está de una vez tomando la temperatura a uno. Para mí, siempre el termómetro de mercurio. Ya lo volvieron a comercializar otra vez porque eso entró en desuso o no lo comercializaron durante algún tiempo que no se conseguía. Se conseguía el digital y vamos a ver que el digital, ese termómetro es bastante malo, ¿oyeron? Entonces no confíen en ese termómetro digital. Necesitan su charola de material, termómetro, las turundas de algodón y alcohol, una solución antiséptica, jabón, lubricante, hoja de registro. Bueno, ya, esto es lo que debe tener el auxiliar, el enfermero jefe o el médico para la atención de sus pacientes a nivel intrahospitalario, ¿verdad? Es lo formal. En nuestra casita, el termómetro y las turundas de algodón con alcohol y otras sin alcohol, y ya, y lo demás si uno quiere, ya, pero lo necesario es eso. Tenemos los diferentes tipos de termómetros. Para mí el ideal es este. Yo me quedé anacrónico en este termómetro. Es el más confiable para mí. Es un concepto personal. Y las partes, el bulbo, ¿sí? La columna de mercurio. De pronto por esto entró en desuso, por ustedes saben que el mercurio es bastante, es un metal líquido bastante tóxico. De pronto será por eso. Pero si uno es cuidadoso, pues cuida su termómetro, no tiene problema. La escala numérica, la graduación. Aquí te muestra la temperatura de 10 en 10. Aquí lo normal es 37.37 grados. Entonces ahí más o menos en la mitad está la temperatura normal. Ya cuando llega a 40, la columna de mercurio, pues ya, o 39 grados, ya estamos teniendo procesos de fiebre o hipertermia. El tubo capilar perdón, el tubo capilar, sí, y el tallo del termómetro, que es toda la estructura. Tenemos el digital. Este de aquí abajo no es muy recomendable, no se lo recomiendo, muy inexacto. Valores que son muy inexactos, pero bueno, pues, quien lo tenga, pues úselo, y bueno, ya es responsabilidad del fabricante de si da un valor falso positivo. ¿Sí? No lo recomiendo mucho ya, no lo recomiendo mucho, pero lo venden. Y aquí pues el termómetro que usa la tecnología del infrarrojo, del lente infrarrojo, ¿sí? Que el cual está usado pues bastante en estos días.
Aquí pues los parámetros de medición. Este es el infrarrojo, que se toma la temperatura a nivel frontal, a nivel temporal, a nivel del cuello. Total, que tengas una arteria muy cerquita, ¿verdad?, de la piel, en la cual puedas tomarle la temperatura. ¿Sí? Y aquí pues dan el ejemplo, la arteria temporal, es la que más usan. Está este termómetro oral y el termómetro rectal, que también es de mercurio. Y hay termómetros de mercurio que son orales. Este, por ejemplo, este es de uso oral. Está este que es oral también, pero es digital, no lo recomiendo. Y está el timpánico, que se utiliza a nivel de la membrana timpánica. Es mejor que este. Sí, entre los dos, mejor coger el timpánico. Pero definitivamente el termómetro de mercurio es el ideal para mí. ¿Dónde vas a medir la temperatura? Si es en las axilas, como esta bebecita, si es en las axilas, de 3 a 5 minutos. Yo prefiero durar los 5 minutos para tener una medición pues ya óptima, objetiva. No hay que olvidar que a nivel rectal también se puede medir. Ya esto es una medición en una cavidad, ¿sí?, de 1 minuto de duración. ¿Sí? Vienen específicos para esa zona, es este que está aquí. Y es bucal, que también puedes utilizar el axilar, ¿sí?, no hay problema, es bucal, puede ser el mismo axilar. Una duración de 3 minutos también, yo generalmente lo dejo por 5 minutos. Y está pues el que decíamos, el termómetro timpánico, ahí está, que se toma la temperatura a nivel de la membrana timpánica. ¿En qué caso se mide rectal? Muy buena pregunta. Cuando el paciente tenga alguna alteración que no te permita ni medirlo aquí ni medirlo acá, ni aquí. Paciente quemado, por ejemplo. Paciente quemado, o ese paciente que esté en UCI, sí, que tenga las millones de conexiones y tenga, sí, sea de difícil movilización, o sea, que no puedas ni hacer este movimiento de... así es, Luisa, es la mejor forma, claro. Sí, porque es directamente en la cavidad. Pero bueno, tú sabes que por cuestiones de pudor no todo el mundo se deja medir la temperatura a nivel de recto. Entonces, casi siempre uno utiliza las axilas o utiliza la cavidad oral. Y entonces la cavidad rectal se usa para aquellos casos en que no puedas hacer medición en estas otras cavidades, ¿sí? Porque no todo el mundo va a dejar que, ¿sí me entiendes? O sea, todo el mundo no va a dejar que se tome la temperatura rectal. Eso generalmente uno lo hace para paciente crítico, que está bajo sedación, ¿sí? Paciente que se deja hacer todo, ¿ya? Entonces, pero es el ideal. Este es el ideal porque es una cavidad que la mide directamente. Ya veo que están bromeando ahí. Listo, entonces la técnica es lavarse las manos y ahora con lo del coronavirus mucho más, extraer el termómetro de la solución antiséptica. O sea, este termómetro tenemos que tener una solución estéril, meterlo allí. Si no la tenemos, puede ser con alcohol también, no lo daña. Y verificar que la columna de mercurio marque menos de 35 o 35. Aquí está en la mitad, miren. Entonces debe estar, de esta columna que está por acá, debe estar en menos de esto. O sea, esta columna debe estar por debajo. Por eso es que uno lo agita, lo sacude. Bueno, ¿qué más sería? Colocar al paciente acostado o sentado, como quieran. Si es un niño, acostadito. Si es un paciente adulto, sentado. Bueno, si decidieron ya tomársela a nivel oral, pedir que abra la boca, colocando el extremo del termómetro o bulbo debajo de la lengua y que junte los labios sin morderlo, obviamente. Porque no, si lo muerde, pues producimos un accidente. Obviamente esto se hace, esta técnica es para persona adulta, un niño no vas a hacer eso. ¿Ya? En un niño, pues generalmente uno la toma axilar. Esto ya es para personas que tengan entendimiento, que tengan uso de razón. Un niño grande ya, 10 años, 12 años, obviamente, es donde se va a utilizar. Retirar el termómetro, ya les dije, para mí son mejor los 5 minutos. Observar la columna de mercurio, el grado que marca. Bueno, entonces esto está facilito. Si la columna de mercurio marcó más de los 37, ¿verdad? Los 37 grados, sube a 40, 42, ya estamos hablando de un proceso febril. La temperatura axilar, los mismos pasos, solamente haga aquí. Generalmente uno lo usa en niños, ya en niños menores, eso es el ideal.
es el ideal. Colocar el brazo y antebrazo del paciente sobre el tórax y dejar el termómetro 5 minutos y seguir los otros pasos. La rectal, los mismos pasos del anterior, colocar el termómetro en una solución antiséptica, ¿sí? Este termómetro es especial, ¿ya? Es un termómetro un poquito más delgado, ¿sí? Y pues nada más va usted a introducirlo más o menos 2 centímetros. Y no pase de ahí porque la punta es Roma, pero igual pues, ya 2 centímetros es suficiente. Y como dijimos al principio, 1 minuto a 2 minutos espera que tome la temperatura y es el mismo proceso. Mira a ver si está por encima de los 37 grados, si está por encima de esta columna. Listo. Entonces, esa es la temperatura rectal y la temperatura timpánica. Como ven, hay un dispositivo especial para eso. El paciente lo coloca en posición cómoda, con la cabeza hacia el lado contrario del enfermero o de quien se lo vaya a tomar. Esto trae un espéculo, ¿sí? Deslizable. Y hay un lente que está al extremo. Entonces lo que hace uno es introducir el espéculo en el canal auditivo, apretar el botón del sensor y sostenerlo hasta que suene la señal que ya el termómetro te avisa que tomó la temperatura. Y aquí pues el de moda, ¿sí? Termómetro con tecnología de infrarrojo, se aparta el pelo, ¿sí? Se coloca en el centro de la frente, se aprieta el botón rojo y se mantiene apretado. Y eso casi que en segundos, unos 5 a 10 segundos, menos, en 5 segundos te da la temperatura. Pero lo importante puede ser aquí a nivel temporal, puede ser a nivel carotidio, total que hay una arteria que esté cerca de la piel, ya de los tejidos, ¿cierto? Para poder tomar esa temperatura. Ya las alteraciones ya las vimos. Y bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer es responder las preguntas. El resto de los signos vitales lo vamos a ver en la conferencia que vamos a hacer, en 2 o 3 conferencias que vamos a hacer en esos días que ustedes van a estar preparándose para su examen. Ya. Cogemos media horita y bueno, y también asesoramos en los temas que ustedes consideren, están un poco, pues, de pronto le falta más explicación. Pero sí, vamos a hacer, se me ocurre hacer esta actividad, esto de signos vitales. Hay una charla que tengo también de resistencia microbiana, que también me gustaría que la vieran, no dura 1 hora, quizás 40 o 45 minutos. Y otra que tengo, como les decía, de soporte cardíaco básico. Entonces, Santiago, no me vayas a cortar la transmisión. Yo entonces respondo por ahí las preguntas, ¿oyeron? Y se las paso al chat. Entonces, el doctor Eric creo que los está esperando, son las 4. Ya se pueden ir pan de él. Y bueno, entonces ya saben, quedamos así. Vamos a pausar la grabación.